Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desmenuzamos la vida de nuestros ídolos. ¿Cómo están hoy, mis amantes del drama y el romance? Espero que estén con la adrenalina a tope, porque prepárense, porque hoy vamos a destapar un escándalo que, les juro, sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Como ya saben por el título, la bomba que hoy vamos a analizar es la siguiente, ** 28 de agosto de 2025. El trueno inesperado. La noticia de la separación de Hande y Kerem estremece al mundo **. Sí, amigos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño que nos cautivó en Love is in the Air, la pareja que creímos que era la definición de para siempre, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, han vuelto a ser el centro de la noticia. Y esta vez, la situación no es precisamente motivo de celebración, o al menos, no para todos nosotros. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y especulaciones, ya saben la dinámica. Si eres nuevo por aquí, si te apasiona el chisme de las series turcas, si te mueres por estar al tanto de las vidas de tus actores favoritos, si te encantan las teorías más locas y las actualizaciones que nadie más tiene, suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo, porque aquí la chicha está que arde. Y por supuesto, dale un buen me gusta a este vídeo si el tema te interesa. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de fans, necesito saber qué opinan, qué piensan y qué teorías tienen. Sus comentarios son el combustible de este canal. Ahora sí, manos a la obra. El 28 de agosto de 2025, el mundo se detuvo. Los titulares estallaron en todas las plataformas, desde las redes sociales hasta los medios de comunicación tradicionales, Hande y Kerem. El final del cuento de hadas, el divorcio que sacude Turquía. Se acabó el amor, rumores de infidelidad y crisis matrimonial en la pareja más querida del país. La magnitud de la noticia fue tan impactante que incluso superó las expectativas más pesimistas. Para que puedan entender la magnitud del drama, retrocedamos un poco y recordemos la historia de amor que todos vivimos. Hande y Kerem, como todos sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. Literalmente podíamos sentir las chispas desde la pantalla. La complicidad, las miradas, las sonrisas. Todo era perfecto. Y como suele suceder en estos casos, la magia traspasó la ficción. Después de meses de rumores, de miradas cómplices captadas por los paparazzi y de fotos que encendían la imaginación de sus fans, la pareja confirmó su relación. El mundo entero enloqueció. Hande y Kerem, que se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento, se transformaron en sinónimo de amor, de felicidad, de sueños hechos realidad. Sus redes sociales eran un festival de romanticismo, fotos juntos, declaraciones de amor que derretían el corazón, mensajes bonitos y llenos de cariño. Era una historia de cuento de hadas en la vida real. Se veían perfectos, radiantes. Hicieron viajes juntos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, y su amor parecía inquebrantable. Y como suele ocurrir en la vida, esa felicidad tan perfecta, tan idílica, generó muchas especulaciones. ¿Era real? ¿Era auténtico? ¿Duraría? ¿Era una estrategia de marketing bien orquestada? Para ser honestos, muchos de nosotros los fans teníamos ciertas dudas, pero la gran mayoría, incluyéndome, deseábamos con todas nuestras fuerzas que fuera para siempre. ¿A quién no le gusta ver el amor florecer y triunfar? ¿A quién no le gusta la idea de que el amor verdadero exista? Pero como la mayoría de nosotros sabemos, la vida real no es como las novelas turcas. Las historias de amor, por muy perfectas que parezcan, pueden tener finales inesperados, y a veces bastante dramáticos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los primeros rumores sobre problemas en la relación comenzaron a circular a principios de 2025. Las fotos de Hande y Kerem, que antes inundaban las redes sociales, empezaron a escasear. Las declaraciones románticas y los mensajes llenos de amor se volvieron menos frecuentes, casi inexistentes. Las pocas apariciones públicas juntos que hacían parecían forzadas, como si algo se estuviera rompiendo, como si la magia se hubiera esfumado. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, comenzó a hablar de discusiones, de desacuerdos, de posibles crisis. Se mencionaron nombres de terceros, lo que encendió aún más la mecha de la especulación. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de teorías.
¿Quién era la supuesta tercera persona en discordia? ¿Por qué se habían distanciado? ¿Qué había pasado para que todo se desmoronara? Y entonces, como ya les conté, llegó el fatídico 28 de agosto. La noticia saltó a la luz, Ande y Kerem se separaban. La bomba. La confirmación llegó a través de un comunicado oficial emitido o por sus representantes y la noticia se propagó como un virus. Las reacciones fueron de todo tipo: tristeza, sorpresa, decepción, incredulidad y, por supuesto, una avalancha de especulaciones. El comunicado oficial fue breve, conciso y, como suele ocurrir en estos casos, bastante ambiguo. Se mencionaron diferencias irreconciliables y un acuerdo mutuo para poner fin a la relación. Palabras que, por lo general, esconden mucho más de lo que revelan. La prensa, hambrienta de detalles, se lanzó a la búsqueda de más información. Se realizaron investigaciones periodísticas, se entrevistó a supuestos allegados y, como siempre, se filtraron algunas informaciones, que no siempre pudieron ser confirmadas. Los rumores sobre la posible infidelidad cobraron fuerza. Se habló de una actriz, también muy conocida en el mundo del espectáculo, con la que Kerem había compartido un proyecto cinematográfico. Se publicaron fotos y vídeos que, aunque no eran explícitos, alimentaban la especulación y el morbo. La prensa sensacionalista, por supuesto, hizo su agosto, pero bueno, eso es algo que ya no nos sorprende. Por otro lado, también se especuló con el tema de la agenda laboral, un factor que suele ser clave en las relaciones de las celebridades. Se decía que las apretadas agendas de ambos actores, la distancia física impuesta por los rodajes, los proyectos individuales que demandaban todo su tiempo y la falta de tiempo para compartir y dedicarse el uno al otro, habían afectado la relación. Ambos, Ande y Kerem, estaban en la cima de su carrera. Tenían muchísimas propuestas, viajes y compromisos que, al parecer, les impidieron mantener viva la llama del amor. También se habló de la implacable presión mediática, un factor que suele afectar las relaciones en el mundo del espectáculo. Los constantes paparazzi, la intromisión en su vida privada, los chismes y rumores que circulaban, la falta de privacidad, todo eso pudo haber desgastado la relación, minando poco a poco la confianza y la estabilidad emocional. Lo cierto es que a día de hoy, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió. Ande y Kerem se han mantenido herméticos al respecto. No han dado entrevistas, no han hecho declaraciones públicas, y han preferido llevar su separación con la mayor discreción posible. Y yo sinceramente lo entiendo y lo respeto. Creo que es la mejor decisión para preservar su privacidad y evitar más especulaciones y chismes innecesarios. Después de la separación, cada uno siguió con su vida, con sus proyectos profesionales. Ande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también siguió trabajando incansablemente, asumiendo nuevos roles, explorando nuevos proyectos y dedicándose a su carrera en el mundo del cine. Obviamente cada uno rehizo su vida, intentando sanar las heridas y seguir adelante. A pesar del dolor y de la decepción, los verdaderos fans de Ande y Kerem, aquellos que los admiraban y los seguían con cariño, siguieron apoyándolos, deseándoles lo mejor y respetando su decisión. Los verdaderos fans saben que la vida, a veces, nos depara sorpresas inesperadas y que lo importante es respetar las decisiones de los demás, incluso cuando nos duelen. Pero la historia, como ya les había anticipado, no termina aquí. La vida a veces es muy curiosa y las relaciones, mucho más complejas de lo que parecen. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La impactante noticia de Ande y Kerem sorprende a todos. La verdad es que este chisme, este drama, no ha terminado de escribirse. Y aunque no puedo revelar todos los detalles por respeto a su privacidad, puedo darles una pequeña pista, un pequeño adelanto. Después de la separación, se rumorea que Ande y Kerem se han encontrado en secreto varias veces. Han sido captados en fotos en lugares alejados de las cámaras, en sitios donde aparentemente intentaban mantener la relación en secreto, como si el amor no se hubiese ido del todo, como si la llama aún siguiera encendida, aunque sea tímidamente. ¿Y qué significa esto? Pues, amigos y amigas, solo podemos especular, solo podemos soñar. ¿Es posible que estén intentando reconciliarse? ¿Será que la chispa del amor, por mucho que lo intenten, no se ha apagado por completo? ¿O simplemente son amigos que intentan mantener una relación cordial, a pesar de la separación,
por el bien de los recuerdos y de todo lo que vivieron juntos? La verdad, no lo sé. Pero como fans, como observadores de la vida de estas dos grandes estrellas turcas, tenemos derecho a soñar, a imaginar finales felices, a creer que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. De lo que sí estoy segura es de que esta historia nos ha dejado muchas lecciones. Nos ha enseñado que el amor, aunque parezca perfecto, es frágil, es vulnerable y que, a veces, las cosas no salen como esperamos por mucho que él o deseemos. Nos ha enseñado a respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos o no las compartimos, y a no juzgar sin conocer la verdad, sin conocer la historia completa que hay detrás de cada decisión. Y por supuesto, nos ha demostrado que la vida de las celebridades, aunque pueda parecer glamorosa y llena de lujos, también está llena de desafíos, de presiones, de momentos difíciles y de soledad, por mucho que estén rodeados de gente. Nos ha recordado que son seres humanos como nosotros, con sentimientos, con sueños y con el derecho a equivocarse y a tomar sus propias decisiones. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una nueva oportunidad? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Creen que es posible el amor después de la separación, después de una ruptura tan mediática y dolorosa? Los leo en los comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, cuáles son sus esperanzas. No se queden callados. Quiero saber qué opina mi comunidad. Y bueno, amigos, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiéndolo con ustedes. Recuerden que esta es mi interpretación de los hechos, que como siempre todo esto son especulaciones, pero especulaciones basadas en la información disponible y en mi pasión por el mundo de las novelas turcas. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del drama. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios que me llenan de energía y me motivan a seguir investigando y trayéndoles los últimos chismes. Son lo máximo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fanáticos de Hande y Kerem, para que también se enteren de este chisme explosivo. Y sobre todo suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí, en este rincón del chisme turco, siempre hay algo emocionante por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y hasta la próxima aventura chismosa. No se pierdan los próximos capítulos de este drama en la vida real. Hasta la vista.